Buenos días, mi nombre es Ángela Catalina Jiménez de la Cruz. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A continuación les hablaré del siguiente tema. En la antigüedad había un sistema político-económico absolutista, que era la formulación de leyes, formulación e integración de leyes que tenían coherencia y el Estado debía seguir. Entonces hubo un personaje que creó el liberalismo económico. A continuación hablaré de él. El señor Adam Smith pues fue quien creó el liberalismo económico, dio origen a esta noción, a esta teoría. Él creó la teoría mercantilista, mediante la cual basó su primera obra, que era Riqueza de la Nación. En esta él proponía tratar de hacer más rico al Estado. Era su principal objetivo. Él quería saber por qué el Estado no era de la manera que él pensaba. Entonces, planteó o dijo que el Estado podía ser más rico si no intervenía en los procesos del ser humano. O sea, el ser humano podría ser más productivo si el Estado no intervenía. Entonces, para ello creó una doctrina que decía laissez-faire, así la hacía llamar él. Esta doctrina significaba dejar hacer, dejar pasar. Con esto, él decía que el Estado no se metiera, que el hombre podría ser productivo por sí solo. Entonces, a menudo se hacía una pregunta. Smith reflexionaba a menudo y se hacía la pregunta de por qué el Estado no crecía, no había una buena economía. Y era porque el Estado de alguna forma presionaba al pueblo de que creara más recursos y entonces las personas no se sentían de alguna forma cómodas. Entonces él pensó que la economía debía dejarse correr por sí misma y que no era necesario que el Estado los presionara. Por eso creó esta corriente de liberalismo económico, porque a eso se refería, de liberar la economía, dejar que la gente produjera por sí misma sin tener que presionarlos. Por eso él se preguntaba, ¿por qué liberalismo, para qué nos beneficiaría el liberalismo económico? ¿Por qué el liberalismo económico? Entonces, con esto de liberar la economía, él pensó en un ejemplo muy claro que era la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, ¿qué tiene que ver de alguna forma con el liberalismo económico? Bueno, él decía que cuando un producto era muy demandado, había mucha demanda, se podía vender, entonces había de alguna forma un desabastecimiento, dejaba de haber tantas mercancías. Entonces la gente o los empresarios invertían para crear más de este producto. Cuando la demanda, perdón, era demasiada, eh, se buscaba producir más y como se vendía demasiado, el precio subía. Entonces podemos decir que las empresas tenían un ingreso más alto, porque como el producto, el valor del producto era mayor, había más ganancias. Entonces ahí planteaba Adam Smith la pregunta que se hacía del liberalismo económico, ¿por qué era tan bueno el liberalismo económico? Porque si la gente no era presionada y trabajaba por sí misma, podría crear más y tener más ingresos. Por eso él decía que la gente por sí sola, de que las cosas debían dejarse correr por sí solas naturalmente. Bueno, regresando al ejemplo de la oferta y la demanda, que si se había demasiada oferta se subía el precio y los inversionistas pueden invertir más y vender más, pero a mayor precio y había más ganancias.
Entonces ahí había liberalismo económico. Pero cuando el Estado ya intervenía en esto, podemos decir que interviene cuando suben los impuestos o el Estado fija un precio de ese producto, entonces ya el inversionista ya se siente de alguna forma presionado y ya no tiene la ganancia que espera. Entonces, Adam Smith lo que quería era promover la industrialización, o sea, que hubieran más empresas que trabajaran por sí solas y crecieran por sí solas, que ya no era necesario que el Estado estuviera o interviniera con los impuestos, porque si ellos mismos ponían el precio o el precio se ponía por medio de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, o sea que a mayor consumo del bien o servicio se va alzando el precio, pero porque ya el producto de alguna forma adquirió ese valor, porque era un bien o servicio necesario, entonces adquirió un valor mayor. Entonces ahí había una ganancia creada por el empresario o por las personas que consumían, no por el Estado, porque si el Estado fijaba el precio, ya no, la gente y los empresarios se sentían presionados. Entonces, este era su punto principal para hacer crecer al Estado. Por eso creó el liberalismo económico, que es pues la liberación de la economía. A continuación, hablaré de algunas corrientes importantes. Los postulados o ideas básicas del liberalismo económico, según los fisiócratas, era la explotación de la tierra y los mercantilistas era la producción y la venta de estos bienes. Ellos creían que si producían y vendían y exportaban, de esta manera podían producir más. Esta era una de las ideas principales del liberalismo económico según Smith, pero de alguna forma fue muy ambicioso, porque no solo quería que se produjera y que se vendiera y que se exportara productos, sino quería almacenar riquezas y que se le diera un reconocimiento social sobre la labor que ellos hacían. Y Smith insistía en que el Estado no se metiera, que dejara que las exportaciones se hicieran libremente, sin la intervención del Estado. A continuación, hablaré sobre algunas personas o personajes que estuvieron desde los inicios del liberalismo económico hasta las épocas más recientes. Los exponentes más antiguos sobre esta teoría fue Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Jeremy Bentham. Y los más próximos o los más cercanos a nuestra época son Thomas Malthus, que él hizo una obra sobre la teoría de la población que ofrece una visión pésima sobre la economía. También está David Ricardo, que formuló la llamada ley de bronce, que sobre los salarios que deben ofrecer solo lo necesario para la subsistencia de los obreros. Y por último tenemos a John Stuart Mill, que es menos pésima que los anteriores en su libro Principios de la Economía Política, donde indicó que la distinción entre las leyes y la producción que comparten el carácter de las leyes físicas y la distribución de la riqueza es solamente una consecuencia de las instituciones humanas. Bueno, es todo de mi parte. Agradezco por su atención y espero el video sea de su agrado. Gracias.